buenas tardes a todos, hermanos. Si han estado atentos a este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, de San Mateo, el tema fundamental que hoy convoca esta palabra es la vocación. En varias ocasiones les he inducido a pensar en la vocación. Hoy vamos a hacerlo de una manera extendida, no mucho por el calor que hace, ¿verdad? Sobre todo con todas estas vestimentas que se pone uno, me da uno un golpe de calor y se desmaya aquí en el altar. Así que vamos a intentar ser breve, pero dedicarnos en esta reflexión de manera particular a entender bien qué es la vocación. Y obviamente no vamos a olvidar hoy, como la celebración del Día del Padre aquí en México, hablar un poquito de este don de la paternidad que muchos de ustedes han recibido. Antes de ayer, viernes, tuvimos una celebración con el señor cardenal de ordenación de nuevos diáconos transitorios, es decir, los que están en la última etapa ya de formación para ser sacerdotes. Y a mí me ayudó el recordar mi propia ordenación. Claro que hace ya 34 años que me ordené, ya llovió desde entonces, pero recordé estas palabras que yo creo que son fundamentales también para que entendamos y pongamos en contexto el tema de la vocación. El cardenal, el obispo, le dice al ordenando, entregándole el libro de los Evangelios, ¿sí?, con la Sagrada Escritura, le dice: convierte en fe viva lo que lees. Convierte en fe viva lo que lees. Y aquello que has convertido en fe viva, comunícalo, enséñalo. Y aquello que has enseñado, hazlo vida. Fíjense qué proceso, ¿no? Nos entregan el Evangelio para que lo leamos en primer lugar. Yo espero que todos los que estamos aquí presentes, por lo menos una vez en la vida, hayamos leído el Evangelio. No les digo la Biblia porque yo creo que no la libra ninguno, ¿ya? Pero por lo menos los Evangelios. Y eso que leemos, ¿sí?, eso que leemos tenemos que convertirlo en fe viva, en fe. Y eso que hemos convertido en fe, tenemos que comunicarlo, tenemos que transmitirlo, tenemos que enseñarlo a los demás. Es lo que estamos haciendo aquí cada domingo. Y luego, eso sí, ya de una manera personal, eso que enseñamos, tenemos que hacerlo vida propia. Porque si no caeríamos en el error que Cristo tanto predicó de la hipocresía. Es decir, decimos una cosa, pero luego vivimos una distinta. Algo que también es muy común en la vida del cristiano. Por tanto, esto ya nos pone en contexto cómo el centro precisamente de la vocación va a estar en el cumplimiento y en el hacer vida la palabra de Dios, es decir, el Evangelio. Miren, Mateo también en el capítulo 7 nos habla de dos caminos. Hay dos caminos fundamentales en la vida. Dice, hay un camino ancho y espacioso que conduce a la perdición, y hay un camino estrecho, angosto y arduo que conduce a la vida. Muchos van por el primero, pocos eligen el segundo. Pero tenemos que tener muy claro el final de cada camino, ¿sí? Y la vocación precisamente va a ser ese indicador que nos orienta a ese camino estrecho, a ese camino difícil, pero a ese camino seguro que conduce a la vida eterna, que es el final para el que todos hemos sido creados y para lo que todos hemos vivido a este mundo. Claro que luego dentro de ese camino estrecho hay muchas formas de recorrerlo. Está la forma del papá, está la forma de la mamá, está la forma del esposo, de la esposa, del hijo, del profesionista, del sacerdote, de la religiosa, muchas formas, ¿sí? Cada una de ellas es una vocación específica, pero todos hemos sido llamados a recorrerlo. Todos hemos recibido esa llamada a la perfección y a la santidad
que Dios ha plasmado en nosotros cuando nos ha dado la vida. Yo recuerdo un hecho curioso de mi vida sacerdotal, es que cuando a veces me preguntan, padre, ¿y usted cuándo se dio cuenta de su vocación? Yo siempre digo que a los 8 años, que fue cuando yo decidí ser sacerdote. Cuando tenía 8 años de edad, estaba en la escuela primaria y una experiencia muy fuerte, que ya les he comentado en otras ocasiones, no la voy a repetir aquí ahora, con un misionero que vino de África. Y yo dije, yo voy a ser como este padre, yo voy a ser sacerdote, misionero. Obviamente, esa es una decisión que después se va confirmando en el tiempo. Pero esas personas que me dicen, bueno, ¿y si usted a los 8 años sabía ya lo que quería hacer en la vida? Si no ha probado otra cosa, ¿ha tenido usted novia? Digo, no. ¿Y entonces cómo sabe que Dios no le llamó al matrimonio? Digo, ah, caramba. O sea que hay que probarlo todo para después elegir algo. Pues yo le digo, entonces yo salgo ganando, porque si a todos los que se van a casar les digo que pasen un año en el seminario, a lo mejor muchos se quedan. Pero poca gente tenemos en el seminario. Y yo no le digo a usted antes de casarse, o sea, ¿no has probado si a lo mejor Dios te llama a ser cura? ¿O a ser monja? No, no es así, ¿verdad? Y si no es así para ustedes, ¿por qué tiene que ser así para mí? Es decir, hay muchas formas de hacer realidad la vocación, pero no es que haya que probarlas todas, hay que descubrir cuál es la tuya. Y una vez que la has descubierto, seguirla. Porque además ese va a ser el camino de tu felicidad, y no hay otro. Si no lo descubres y no lo sigues, vas a ser un infeliz. Vas a ser un infeliz, vas a sufrir en la vida. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Dios te caracterizó con una serie de talentos, de dones, para que los hicieras realidad en esa forma de vida y no en otra. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando era joven, es verdad que yo me planteaba, lo primero me acuerdo cuando entré al seminario y nos hacían estudiar latín y griego y lenguas clásicas y todo esto. Y yo era muy bueno en matemáticas y física y digo, ¿y será verdad que yo tengo vocación para esto? Para la filosofía y la teología y todas las ciencias, ¿no? Pues sí, al final se me dio muy bien, creo, ¿no? Tenía unos talentos escondidos ahí. Que a lo mejor si yo hubiera sido un matemático o un físico, pues hubiera estado frustrado toda mi vida, ¿no? Por la mediocridad con la que hubiera hecho realidad esa vocación. Bien, entonces, esto es para iniciarnos en el contexto del camino. Yo diseñé un decálogo de la vocación. Primero de todo, ¿qué es la vocación? Lo primero que tenemos claro, que tenemos que tener claro, es que vocación no es una elección. Es decir, tú no eliges qué quieres ser. Simplemente respondes a lo que Dios te llama a ser. Esto es vocación. Y esto es algo que ustedes, papás y mamás de familia y abuelos, tienen que enseñar a sus hijos y a sus nietos desde que son pequeñitos. El discernimiento. Pero no el discernimiento caprichoso de que yo cuando era niño quería ser piloto y quería ser bombero. O sea, y a todos nos han pasado las ideas más macabras por la cabeza. Y al final muchas veces uno termina siendo lo que ve a su padre hacer, ¿no? Mi papá es médico, pues yo voy a ser médico, ¿no? Mi papá es ingeniero, yo voy a ser ingeniero. No, el papá, el buen papá, tiene que ser honesto y orientar al hijo, orientar a los hijos en ese discernimiento de lo que Dios quiere de él. Discerniendo precisamente a raíz de las capacidades que ve en el joven, en el niño. Por tanto, la vocación no es una elección, es una llamada de Dios que tiene que encontrar respuesta en el hombre. Primero de todo, ténganlo muy claro. Segundo, ¿cuándo se produce esta vocación? ¿Cuándo es que Dios te llama? Yo recuerdo también cuando dábamos el paso, pues yo entré en el seminario menor desde chiquito, y luego entrábamos al seminario mayor ya en filosofía y teología, y venían muchos que se incorporaban ya a estudiar la carrera, ¿no? Y algunas vocaciones adultas, ¿no? Gente ya mayor, gente de mediana edad, que habían descubierto su vocación y venían. Y entonces nos decían a nosotros, a los muchachitos que pasábamos del seminario menor, ustedes no conocen nada de la vida. Nosotros hemos vivido la conversión, nosotros hemos dejado a la novia, nosotros hemos dejado una carrera, una profesión para seguir a Dios.
¿Saben lo que les decía yo? Digo, sí, muy bonito. Ustedes le han dado la carne al mundo y ahora le dan los huesos a Dios. Nosotros le damos todo. Así es, ¿no? Si nos insultaban había que devolver el insulto con sagacidad. ¿Cuándo es que Dios nos llama? Es verdad que algunos descubren la vocación a lo mejor a los 40 años o a los 25. Otros lo descubrimos a los 8 o a los 10. Pero ¿cuándo realmente Dios te llama? Respóndanme. Profeta Jeremías, desde el vientre materno pronunció mi nombre. En el momento de la creación, Dios te constituye con una vocación. Es decir, no existe una persona en este mundo que no haya sido creado para algo particular por Dios. Sí existen muchos que traicionan esa vocación, o a lo mejor ni siquiera llegan a descubrirla a lo largo de su vida. Pero en el momento en que somos concebidos en el vientre materno, es decir, en el momento original de la creación, Dios te infunde un alma y en esa alma hay un destino ya prefigurado para que le sirvas de la mejor manera posible, de una manera concreta y determinada. Esa es la vocación. Obviamente el proceso de descubrimiento viene después en la vida. Traerá sus facilidades y dificultades. Yo entiendo que hoy es mucho más difícil que hace 50 años, cuando yo la descubrí, porque el ambiente es mucho más adverso, ¿no? Porque la práctica de la religión no es tan común en las familias como lo era antes. O sea, a mí me enseñaron a rezar en casa, ¿no? Mi madre fue mi catequista de primera comunión. En mi casa rezábamos antes de comer, o sea, la mamá nos bendecía al salir de la casa y nos acompañaba a rezar antes de dormir. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Todas esas oraciones que nos enseñaban los abuelos y los papás. Yo les pregunto, ¿sus hijos y sus nietos se las saben? Qué bueno, porque no se olvidan nunca. Lo que aprendes de niño no se olvida nunca. Te podrás perder en tu itinerario de vida, te podrás apartar de la iglesia y de Dios, pero eso queda aquí y aquí para siempre y algún día te hará volver. Te hará volver a ese origen. Por tanto, desde el vientre materno hemos recibido una vocación. ¿Para qué? ¿No? Tercero, ¿para qué es esa vocación? Muy sencillo, para cumplir en nuestra existencia la voluntad de Dios y hacer realidad la construcción del reino en la tierra. Esa es la llamada. Hemos recibido una vocación, luego el Evangelio lo especifica un poquito más y dice, hemos sido llamados para estar con Él y para anunciar el Evangelio al mundo entero. Primero para estar con Él, para compartir la vida con Cristo, para tener una vida interior, para tener una vida de oración, ¿sí? De donde tomamos la fuerza precisamente y el impulso y la gracia para poder después ser apóstoles del Evangelio en medio de los hombres. Hoy el Evangelio vemos que ponía también una necesidad colectiva. Jesucristo se compadecía de la gente porque andaban como ovejas sin pastor. Hay una necesidad social muy grande. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Oren pues para que el Señor mande trabajadores a su mies. Oración es el principio de la vocación. Hay que pedirle a Dios, ¿sí? Y como fruto de esa oración y de esa comunión con Dios va a venir precisamente la llamada para saciar la necesidad y el hambre del mundo entero. Estamos hablando de un hambre espiritual. Mire, la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que todos conocemos se preocupan mucho por las crisis humanitarias que existen en el mundo. El hambre, la guerra, el SIDA en su momento, ya todos nos hemos olvidado del SIDA, el COVID, que lo acabamos de vivir y ya nadie nos proyectamos desde el COVID, ¿no? El problema que yo digo es, esto que hablan ahora, en verano decimos calentamiento global, ¿no? Todos lo sufrimos. Luego en invierno hablaremos de cambio climático porque hará mucho frío, ¿no? Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando, que es natural. No se preocupe. Ahora, yo digo,
Estos organismos internacionales que nos llenan los noticieros diariamente con toda esta propaganda, que no digo que sea falsa, aparte de verdad tendrá, que no toda, pero que se preocupa tanto por estas crisis humanas, ¿no se dan cuenta de que la mayor crisis humanitaria que hay en este mundo es precisamente la falta de sentido de vida? Que no procede de otra cosa sino de la falta de fe, de que no hemos proyectado nuestra vida temporal precisamente hacia el fin para el que ha sido creado, que es la eternidad y el paraíso. No, esto no preocupa a las organizaciones internacionales. Más bien intentan opacarlo y taparlo lo más posible. Que no se meta el tema de la fe en nuestra vida social. Y de ahí brotan todos los problemas. Esa es la mayor crisis humanitaria que hoy tiene el mundo. Por tanto, ¿para qué la vocación? Para responder precisamente a esa demanda y a esa pregunta que brota antes o después en todos los corazones de los hombres. ¿Por qué vivo y para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y si realmente tuviéramos respuestas para eso, no existirían los psiquiatras ni los psicólogos, porque no habría depresión, no habría traumas. ¿Se dan cuenta? Yo digo que la mayor parte de los clientes de los psicólogos son de confesionario. Lo que pasa es que como no cobramos, no lo valoran. Vamos a empezar a cobrar por confesión, a ver si viene más gente, ¿no? ¿Para qué, por tanto? Y esa vocación va a nacer de dos cosas, del amor y del conocimiento. Primero de todo, el amor. Hay una canción que cantábamos de muchachos, no sé si ustedes la conocen, Cristo te necesita para amar, ¿no? Cristo te necesita para amar. Y lo vemos en las primeras páginas del Evangelio, antes de que Jesucristo llamara a los apóstoles, cuando estos eran seguidores de Juan Bautista, ¿no? Y Juan les dice, no, síganle a él. Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Y cuando ahí Mateo y Juan, que fueron los primeros discípulos en seguir a Jesús, le seguían, ¿no? Ahí por el mar de Galilea, por el Jordán, y Jesús se vuelve y dice, ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué quieren? Y ellos, como buenos gallegos, responden con otra pregunta, Señor, ¿dónde vives? ¿No? Y Jesús les dice, vengan y vean. Fueron y se quedaron con él aquel día. Ahí está la clave inicial. Ahí es donde se va a forjar la vocación que ya habían recibido. Fueron y se quedaron con él. El amor va a brotar, el conocimiento y el amor. No se puede amar lo que no se conoce. Y el problema del mundo de hoy es que no conoce a Dios. Y por tanto no puede amar a Dios. Y el conocimiento viene por un trato personal con Él, que tenemos que cultivar, que tenemos que potenciar, que tenemos que ayudar a la gente a acercarse a Dios. Y ahí surgirá el amor. Y entonces surgirá una respuesta generosa hacia aquello que realmente queremos, que amamos en la vida. Esa es la razón precisamente de ser. Y ese amor y ese conocimiento nos van a llevar a una experiencia personal con Cristo. Esa experiencia es la que vamos a comunicar después a los demás. Es decir, esa misión de ser evangelizadores, de transmitir, de dar lo que hemos recibido, va a ser posible solamente en base a una experiencia de vida. Es decir, la gran lección que nosotros, niños, hijos, hemos aprendido de nuestros padres, ¿cuál es? ¿Una teoría? ¿Un libro? No. Un estilo de vida. Un estilo de vida. Las palabras pueden ser incluso altisonantes, no importa, porque de lo que aprendemos es de lo que vemos. Cómo vive papá, cómo vive mamá. Y después, sin darnos cuenta, repetimos estereotipos de vida. ¿Sí? San Francisco de Asís, cuando mandaba a sus primeros discípulos a evangelizar el norte de África, le decía, vayan, evangelicen y si es necesario hablen. Ni siquiera conocían la lengua, ¿no? Del Sáhara, de Mauritania, etc. ¿No? Evangelizar con el testimonio de vida, con el ejemplo. Y el ejemplo es esa experiencia que hemos recibido de Cristo. Condición indispensable, precisamente para vivir esta vocación, va a ser el desprendimiento. Fundamental.
desprenderse. No se puede servir a dos señores, dice el Evangelio. No se puede servir a Dios y al dinero, porque amarás a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a dos amos. Por tanto, es necesario no ser seguidores de lo que nos dicta el mundo. No dejarnos llevar simplemente por lo que la mayoría piensa. La fe no es una cuestión de mayorías, no es una opinión de consenso, ¿no? Mucha gente hoy te dice, bueno, es que hoy todo el mundo piensa así. Bueno, yo pienso distinto. Pensamiento único es pensamiento tonto, absurdo, ¿sí? Entonces, cuidado. Nuestro pensamiento tiene que estar ordenado por la verdad, no por la norma, no por la mayoría, ¿sí? Entonces, desprenderse precisamente de los propios intereses es una exigencia natural de la vocación, y así lo leemos en Mateo. Ese desprendimiento me va a llevar precisamente a vivir la conversión de vida. Los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, lo mencionan permanentemente. Conversión. Claro, aquí uno ya puede decir, es que yo no puedo. Y yo te daría la razón. Y te diría, por supuesto que no puedes. Porque nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades son insuficientes para hacer realidad precisamente esa llamada de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Su gracia. Y es ahí donde nos lleva la conversión. Es abandonarnos en la providencia y confiar en los dones y talentos que Dios nos ha dado, con los cuales vamos a hacer posible precisamente esta realidad perfecta. Ahora, cuando confiamos en nuestra autosuficiencia, es decir, yo lo puedo todo, te vas a ir estrellando una y otra vez en la vida. Porque solos no podemos. ¿Recuerdan la parábola del tesoro del Evangelio? De aquel que está arando la tierra y de pronto se hace un socavón y resulta que se encuentra un tesoro adentro. Y empieza a maquinar en su mente aquel hombre, bueno, ¿qué haré? Porque el campo no es mío. Y si el dueño viene y lo descubre, se va a quedar con él. Entonces, a ver, ¿qué haré? Tengo que comprar este campo. Pero para comprar este campo resulta que tengo que vender todo lo que tengo. A ver, voy a vender mi automóvil, voy a vender mi casa, voy a vender a ver si me alcanza y compro este campo. Pero al final digo, no, es que la casa, ¿cómo me voy a quedar sin casa? No, es que el coche pues lo necesito para vivir, para moverme, para ir al trabajo. No, es que... Y al final, como no soy capaz de desprenderme de lo poquito que tengo, me privo de lo mucho que encontré. Y ahí viene la desgracia, ahí viene la tristeza, ahí viene la frustración, porque resulta que tenía al alcance un tesoro que valía 100, 1000, 1.000.000 de veces más de lo que yo tenía, pero por no querer desprenderme de lo poco que tenía, me quedo sin la riqueza que Dios me daba. Y ese es un problema natural en nosotros. No somos capaces de privación. Decía el Evangelio de hoy, lo que han recibido gratis, denlo gratis. ¿Sí? No busquemos acumular tesoros en este mundo, donde la polilla y la carcoma se lo come y lo termina todo. Tengan un tesoro en el cielo, dice el Señor. Ahora, para adquirir este tesoro, como nos dice la parábola, requiere desprendernos de todo lo demás. Ese desprendimiento tiene que ser material, no necesariamente, no se me asusten, es decir, no tienen que venderlo todo, no se preocupen. Sí tienen que desprender el corazón de ello. Cuando el Evangelio habla de la pobreza y de la riqueza, muchos lo malinterpretan porque dicen, ¿es que hay que ser pobre para seguir a Dios? No, hay que ser pobre de espíritu. Es decir, no hay que tener el corazón apegado a nada. De tal manera que no me hago dependiente de nada y soy libre para hacer aquello que Dios me pide en todo momento. Y todas las demás riquezas que Dios me ha concedido, que son un don de Dios. La riqueza es un don de Dios, la pobreza es una desgracia fruto del pecado y del egoísmo humano. Todo me tiene que servir precisamente para ponerlo a disposición de la obra de Dios, en mí, en mi familia, con mis amigos, en el mundo, en la sociedad. Entonces, vivir esa conversión es encontrar ese tesoro y, por tanto, vivir
la alegría, la alegría. No sé por qué siempre nos identifican a los cristianos con gente triste. ¿Será porque lo aparentamos? ¿O será porque no nos decidimos a vivir en plenitud realmente aquello que estamos llamados a ser? Y entonces, obviamente, la tristeza llena nuestro corazón. Es la desgracia del que ha conocido la plenitud, pero no quiere adquirirla. Es el que sabe que el camino de la felicidad está aquí, pero prefiere el de la comodidad, que es este, y no meterse en problemas. Vamos por aquí, que Dios dirá. No. Al final la tristeza llena el corazón. Y para terminar, simplemente la vocación es ser apóstoles. Y el apóstol no es solamente el sacerdote, no es el diácono, no es la monjita, no es el consagrado. Apóstoles somos todos. Desde el día en que te confirmaron, dejaste de ser discípulo, es decir, aprendiz, para empezar a ser apóstol, es decir, testigo. Para que esos dones que Dios te ha dado los pusieras a disposición de todos los demás. Para que ese discernimiento que tú has hecho lo puedas enseñar y comunicar a todos los demás y hacer realidad de esta manera la construcción del reino de Dios en el mundo. Somos voz, somos anuncio de la verdad, de la salvación en medio de la sociedad. Y esto hay que darlo gratuitamente. Así terminaba el Evangelio de hoy. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. El Papa no se cansa de hablar precisamente de la gratuidad. Y lo menciona en varios de sus documentos pontificios, ¿ya? Magisterio ordinario actual, la gratuidad. ¿Sí? No es un negocio la fe, no es un negocio la religión, es el camino de la salvación que tenemos que hacer realidad. Termino. Tengan cuidado porque termino con esta frase de San Ambrosio de Milán, que a mí siempre me ha impactado mucho. Dios no mira tanto lo que das, sino lo que te reservas para ti. Es decir, la vocación tiene que ser plena, tiene que ser total. Responder con generosidad al don que Dios nos ha dado. Hoy es el Día de los Padres, ¿no? La fiesta de los papás. Para mí es muy extraño porque en realidad yo me acostumbré a celebrar el Día del Padre como en España el día 19 de marzo, que es el día de San José. San José, esposo de la Virgen. De tal manera que yo simplemente, como felicitación a todos ustedes que han recibido también esta vocación de la paternidad, les quisiera recordar un poquito esta figura de San José, porque es el modelo perfecto de padre, de paternidad y de entrega. Hace algunos años el Papa Francisco escribió un documento precisamente sobre San José en el que le llamaba el Padre en la sombra. San José es el Padre en la sombra. Una carta apostólica que se llama Patris Cordis, es decir, con corazón de padre, por si la quieren leer y la quieren buscar. Es magisterio, lo encuentran en internet y se la descargan en PDF. Patris Cordis, con corazón de padre. Y yo en aquel año hice un artículo que está publicado por ahí. Yo le tomé una foto aquí. Porque estoy grabando, no puedo abrirlo. Hice un artículo precisamente que titulaba El hombre de la segunda línea, y en el que quería precisamente analizar esas características que tiene San José y que pueden ser precisamente hoy una forma de felicitarles a todos ustedes e invitarles también a imitar ese estilo de vida. El hombre que no llama la atención, el hombre que está siempre disponible para resolver cualquier conflicto y cualquier problema, pero sin asumir protagonismos, que cumple su misión en silencio. Todos hemos conocido la figura de San José, pero muchas veces nos hemos quedado simplemente diciendo, no, es el hombre que dudó de la virginidad de María, dudó de la maternidad de aquel niño, quién sería el padre, ¿no? ¿Con quién me traicionó el amor? Dudó incluso de Dios. No. ¿Alguien se ha parado a pensar en que José lo que estaba es dudando de sí mismo y de sus capacidades?
Es decir, que cuando decide abandonar a María no es porque dudara de María y de la procedencia de aquel niño, sino que dudaba de que él pudiera ser el elegido por Dios precisamente para ser el papá del Dios hecho hombre en la tierra y para ser el esposo de la que había sido elegida para ser la madre de Dios. Cuando descubre la vocación para la que Dios le llama, dice, no, yo no puedo, esto me supera totalmente. Y duda de sí. Y quiere mirar para otro lado y decir, no, yo sigo por otro lado, tú haz tu vida, no te preocupes, yo no te voy a denunciar. Obviamente porque si la denuncia, ¿no?, una madre soltera en aquella época de Jerusalén hubiera muerto apedreada, ¿no?, por traicionar al esposo. Dice, no, yo me hago cargo, voy a ser yo el que va a ser señalado por la sociedad por haberte abandonado, ¿no?, encima embarazada, no pasa nada. Es decir, él carga con todas las culpas. Fíjense la humildad de este hombre. No le importa lo que la gente le diga, ¿no?, y quiere servir en silencio. Y cuando escucha la voz de Dios, en ningún momento duda. No tengas miedo en recibir a María por esposa, porque el niño que van a nacer es fruto del Espíritu Santo. Les voy a hacer una frase para que intenten hacer la distinción. No es lo mismo decir es un buen maestro a decir es un maestro bueno. ¿Verdad que no? Porque uno caracteriza precisamente la capacidad magisterial que tiene la persona y la otra es la bondad innata de la persona. Es un buen maestro, es un buen profesional, es un buen enseñante, ¿verdad? Pero cuando tú dices es un maestro bueno, te refieres a la calidad de la persona como tal. Por tanto, no es lo mismo tampoco decir es un buen padre que es un padre bueno. ¿Sí? Y carecemos tanto de unos como de los otros. ¿Sí? Y ojalá que aquí ustedes hoy se planteen, ¿son buenos padres? Pero al mismo tiempo, ¿son padres buenos? ¿Y qué se necesita precisamente para ambas cosas? Ser buenos padres y ser padres buenos. El padre bueno es el que va precisamente a enseñar al hijo, ¿no?, el camino de la vida desde su propia bondad, desde su propio quehacer, desde su propio vivir. Y el buen padre simplemente a lo mejor es el que le pasa el estipendio mensual a la madre para que lo mantenga. Ese es un buen padre, ¿no? No le hago faltar nada a mi hijo. Oye, le estás haciendo faltar lo más importante, que es tu cariño, que es tu amor, que es tu presencia, que es tu vida. ¿Sí? Entonces, les invito a que hoy tengan en su mente esa figura de San José, cómo él vivió esa paternidad, esa entrega total por su hijo. La única razón de ser de él fue su esposa y su hijo. ¿Se han dado cuenta de que José, incluso cuando lo celebramos litúrgicamente, no tiene un título propio, sino que le conocemos como el esposo de María o el padre de Jesús? Esa es la razón de ser de él, ser el esposo de alguien y ser el padre de alguien. Eso es lo que le da protagonismo a él. Y un poco también nosotros deberíamos de imitar esta forma de vivir. No querer resaltar nuestra vida, sino en razón de aquello que hacemos por las personas que amamos, por las personas que más amamos en este mundo, que es nuestra propia familia. Que así sea. Felicidades a todos los padres.